Germán Garmendia. Di hola. De Germán Garmendia. Track 15. Quise decirle que cuando me conociste te diste cuenta de que no estabas enamorada y que seguiste adelante porque no te animabas a dejarlo, porque él era un hijo de puta que jugaba con tu buen corazón y tu lástima. Pero quédate tranquila, no lo hice. Me hizo algunas preguntas, obvias, respecto de tu enfermedad, que contesté con monosílabos. Se puso a llorar al teléfono, y harto de escuchar sus quejidos, lo despaché. Puedes ponerte contenta. Eres una mujer inolvidable, como Rebecca, la protagonista de la película de Hitchcock, y no solo para mí. Hablar con este tipo con el que andabas me trajo un montón de recuerdos de cuando nos conocimos. ¿Está bien? Por entonces yo no estaba sentado esperándote, deshojando margaritas. Tú estabas con Edgardo, y yo estaba con Jess, y unas cuantas otras. Aunque no fue tanto en esos asuntos en los que pensé, sino que me acordé de lo mucho que peleábamos y discutíamos en las clases del seminario. Bastaba que dieras una opinión o dijeras algo para que yo te dijera que no, que estabas equivocada. Tú y esa mirada amorosa de la vida eran mi blanco preferido. Me sentía tremendamente atraído por ti, pero toda esa tensión que me generaba que fueras mi alumna y que me impedía decir o hacer nada, me hacía estar siempre crispado contigo, tratando de generar distancia, de ponerte lejos. Me salió bastante bien, porque tú llegaste a pensar que te odiaba. Eso sí que tiene gracia. Evitaba incluso mirarte porque no quería que se notara lo que me pasaba. Hasta esa noche, en que te acercaste después de clases. Tenías puesto un vestido rojo, como de lana, que marcaba tu pequeño pero armónico cuerpo, y botas negras. Hacía frío. Estábamos parados en la puerta de la academia. Yo me había quedado como siempre, hablando con algunos alumnos, y tú con otra chica. Entonces te acercaste y me dijiste eso del libro que yo había mencionado y que no habías encontrado en ninguna librería. Siempre insististe en que era verdad, que lo habías buscado, pero nunca te creí. Fue un pretexto para poder usar a tu antojo tus dotes de hechicera. Me voy a fijar en casa si lo tengo. Te dije cortante, pero ya definitivamente cautivado por lo que me producía tu cercanía y que me miraras a los ojos. Dame tu teléfono y si lo encuentro, te aviso. Apenas llegué, busqué el libro por todos lados hasta que lo encontré, pero no quise mostrarme tan interesado, así que te llamé al día siguiente, que era feriado. ¿Cuántas horas estuvimos hablando? Yo digo que 2, tú que 3. No importa, lo que sé es que fue el puntapié inicial del mejor partido de mi vida. Cuando volvimos a vernos en clase ya nada era igual, nos habíamos contado, escuchado y reído juntos, ya éramos. Capítulo 5. ¿Quién es ese que llora? Es ahora o nunca, me decía a mí mismo en nuestros días felices. Por momentos, era consciente de que todo era demasiado bueno y que no podía durar, que era muy frágil y efímero. No quería que se me escurriera entre los dedos, y al final, eso fue lo que sucedió. Cuando te conocí, todavía estaba metido en todo ese rollo que se había generado a partir de la publicación de mi libro, ese éxito que me dio visibilidad y me hizo salir a la calle. Pero antes de eso, mientras escribía Desde el Abismo, me había pasado años viviendo entre fantasmas, rodeado de mis personajes, exorcizando todos mis demonios, que eran un montón. Excepto por la escritura, no me gustaba mi vida ni lo que sentía, y no veía ningún chance de que eso cambiara, un poco como me sucede ahora, con la diferencia de que en este momento el único fantasma que me acecha eres tú, y lo adoro, me gusta escribirte. No conocer a mi padre o a mi progenitor para decirlo como se debe me marcó desde la infancia, sobre todo por la historia que había detrás. No fue fácil aceptar que por haberse embarazado de mí, la vida de mi madre se transformó primero en un infierno y luego, cuando mi abuelo la obligó a casarse con Tomás, en un padecimiento casi continuo. Cuando pienso que ella tenía apenas 16 años, me da una lástima tremenda. Aunque mi madre jamás me culpó por su sufrimiento, al contrario, siempre dijo que yo fui su alegría, el motivo para seguir viviendo después de que Fran, alias mi padre, se fuera de un día para el otro cuando ella quedó embarazada. Esa desaparición fue muy dramática, porque parece que estaban muy enamorados y a pesar de que eran muy chicos, mantenían un romance clandestino desde hacía casi 2 años. Ella asegura que él también la amaba, y que se debe de haber asustado con lo del embarazo y por eso prefirió huir. Yo dudo de ese amor, porque se fue sin decir ni una palabra y nunca más se comunicó con ella ni lo intentó. Fran sabía que estaba embarazada. ¿Cómo pudo dejarla y que no le interesara la suerte que iba a correr la chica a la que decía amar y su hijo? Podría haberla buscado algunos años más tarde. También podría haberme buscado a mí. Hay cosas que a los 19 años no se saben, pero que a determinada edad comienzas a comprender. Cuando se fue, dejó una nota en la que les contaba a sus padres lo que había pasado con la hija del patrón. Les pedía perdón y les decía que no podía hacerse cargo del niño o qué iban a hacer, pero no les dijo a dónde se marchaba. Esta historia pude reconstruirla poco a poco y no hace mucho, porque al tiempo de que yo naciera, mi madre se casó con Tomás
y vinimos a vivir a la ciudad. Ella siempre me dijo la verdad, hasta donde pudo, que Tomás no era mi padre y que se había quedado embarazada de su novio de la juventud, pero yo no supe que mi progenitor era el hijo de los caseros del campo, ni el modo en que se habían dado las cosas hasta que fui adolescente. Cuando mi madre me contó cómo había sucedido todo, pude comprender por qué la madre de Fran, o sea mi abuela paterna, me trataba con tanta ternura cada vez que íbamos al campo. Entendí por qué muchas veces la descubría mirándome sin pronunciar una palabra, entre conmovida y preocupada. Además, yo me parezco mucho a mi padre. Basta ver las fotos que andan circulando en la web para comprobarlo. Ante la insistencia de mi madre, algunos años después, los padres de Fran, o sea mis abuelos, le dijeron que él estaba viviendo en otro país. Luego ella lo vio en una revista y así fue como supo que se había casado y que se había transformado en un artista con cierto reconocimiento. Más adelante, gracias a Internet, o por culpa de Internet, se enteró de que había tenido hijos, que había ganado premios y esas cosas. Un par de veces le pregunté a mi abuela por él, y ella me contó cosas de cuando era chico, lo que le gustaba comer o hacer, pero es demasiado amorosa en su relato, y a mí eso me pone nervioso. Habla de su hijo como si hubiera sido una buena persona, algo que me resulta intolerable. Fran me parece una porquería de ser humano. Alguna vez se lo dije a mi abuela y enseguida me arrepentí. Tú la conociste. Es una mujer muy buena y humilde, temerosa, y el tema de su hijo la angustia, sobre todo cuando me escucha hablar pestes de él. Según tengo entendido, Fran nunca volvió al país, ni siquiera pudo venir cuando sorpresivamente murió su padre. Alguna vez ellos viajaron a verlo, pero mi abuela no quiere ni mencionar el tema porque dice que al patrón, o sea, a mi abuelo materno, no le gusta que yo anduviera preguntando y ellos hablando. Ella y su marido no solo respetaban y obedecían a mi abuelo en todo, sino que además le tenían un temor reverencial. Imagínate que aunque ese viejo déspota está muerto hace varios años, mi abuela cada vez que lo menciona se hace la señal de la cruz. Yo hace rato que dejé de preguntar por mi progenitor y su historia. Ya no me importan, no quiero saber nada de ese tipo. Aunque puedo entender que tuviera miedo de enfrentar a mi abuelo, encararlo nunca fue fácil para nadie. Me imagino lo que debe de haber sido para él, con solo 19 años y siendo además el hijo de los caseros. Parece que cuando mi abuelo se enteró de que su hija adolescente estaba embarazada y ella confesó de quién, él lo buscó, a Fran directamente para matarlo. Mi madre era tan inocente o ignorante que cuando no tuvo su periodo no sospechó nada, hasta que se empezó a sentir mal, a tener náuseas y vomitar, y entonces mi abuelo llamó al médico. Así fue como se enteraron los dos, mi madre y mi abuelo, del embarazo de 4 meses que portaba la niña de la casa. No sé qué hizo Fran para salvarse, y tampoco cómo hicieron él y mi madre, pero lograron verse una vez más, en la que decidieron que al día siguiente él le pediría la mano de ella a mi abuelo. Si mi abuelo no los autorizaba a casarse, estaban dispuestos a escapar juntos. Nada de esto pasó. Mi madre se quedó esperando la aparición de su novio, que jamás llegó. Cuando fue a buscarlo, la madre de él estaba llorando, y le mostró la nota que Fran les había dejado en la que no había ni una sola palabra para ella, su supuesta amada. Mi madre sintió que el suelo se disolvía bajo sus pies. De todas maneras, sabía que mi abuelo jamás iba a admitir que su hija fuera la esposa del hijo de los caseros, pero estaba dispuesto a dejarlo todo y a escapar. Ella asegura que lo hubiera hecho. Mientras mi madre fantaseaba con seguir adelante con su historia de amor, su padre ya había decidido su destino. La mandaría pupila a un colegio en las sierras para que terminara el año escolar y tuviera allí al niño o niña, mientras él se ocupaba de buscar un candidato para casarla. Así que mi madre fue poco menos que echada de su casa y encerrada con las monjas, hasta que el embarazo llegó a término. ¿Te lo imaginas? Una niña de 16 años, abandonada por el chico que amaba, lejos de su familia y amigas, sola, metida a la fuerza en un colegio y esperando un bebé. Un horror. Mi madre dice que al principio lloró mucho, pero que luego una de las monjas le explicó que sus emociones le llegaban al bebé que tenía en la panza, que si ella lloraba, su bebé lo sentía, por lo que de ahí en más se obligó a contener sus emociones y a buscar fuerzas para seguir adelante por su hijo. No quería hacerme ningún daño, más que el que estaba segura ya me había hecho. Por el contrario, quería cuidarme, como ella nunca había sido cuidada. Yo era el hijo de su amor. Además, hay que tener en cuenta que ella había perdido a su madre cuando era muy pequeña. Lo cierto es que empezó a vivir para y por su bebé, o sea, por y para mí. Menuda carga. Siempre esperó que su amado volviera a buscarla. Mantuvo esas esperanzas hasta hace un tiempo, cuando se enteró de que Fran había muerto. De modo que soy oficialmente huérfano de alguien que nunca me reconoció ni me quiso. Con todo esto que estoy escribiendo y que de algún modo ya te conté, creo que queda más claro porque soy como soy, ¿no?
hijo de una madre niña que lloró durante meses y que después transformó a su niño en un objeto de una atención desmesurada. Al poco tiempo de que yo nací, mi abuelo le comunicó que ya había encontrado a la persona que podía ayudarla, casándose con ella y aceptando a su hijo, o sea, a mí, como propio. El elegido para ocupar el puesto de marido y padre era Tomás, que había sido socio de mi abuelo en algunos negocios y que en ese momento trabajaba para él. Doblaba a mi madre en edad. Y era un tipo codicioso, interesado básicamente en el dinero y en la posición social que podía aportarle el casamiento, algo que le importaba sobremanera porque le encantaba hacer alardes.